Estos son un tipo de enfermedades que solamente le dan a los animales en etapa de crecimiento o desarrollo. Por luego también las van a encontrar ustedes en la literatura, como las enfermedades del hueso en desarrollo. ¿Podría alguien hablar para ver si tengo retorno, si los escucho? Sí, está bien, Doc. Sino que está la presentación de un carnaval. ¿Sí está bien? ¿Sí, no? Sí. Ah, listo. Bien, entonces, como les decía, estos son un tipo de enfermedades que solamente afectan a los animales en desarrollo. Se supone que el esqueleto termina de crecer aproximadamente entre los 10 y los 11 meses. Esto no tiene nada que ver con la edad metabólica del paciente. Sabemos que los animales son metabólicamente inmaduros, algunos más tiempo que otros, y depende básicamente del tamaño. Mientras más pequeño sea el animal, más rápido es adulto, y cuanto más grande sea, más tarde es adulto. Es decir, un animal gigante se considera adulto a partir de los 2 años, mientras que un animal, año y medio, 2 años, mientras que un animal miniatura pequeño se considera cachorro hasta el año. Entonces no tiene nada que ver con la parte metabólica, sino con el desarrollo óseo, ¿no? Entonces, para los que nosotros abordemos estas enfermedades de hueso en desarrollo, así están en el libro de TRAL, que es la guía que tenemos nosotros, vamos a tocar o vamos a mirar algunas de las patologías principales del hueso de desarrollo. Esta tabla es tomada del libro de Donald Trall del año 2018. Yo les pido que por favor las apunten porque tienen que leerlas todas. Y aquí vamos a tocar algunas, sobre todo las más frecuentes. La tabla se llama causas de cojera en perros, incluyendo fracturas y traumatismos menores a los tejidos blandos. En el miembro pélvico, y todas son de perro en crecimiento, de hueso en desarrollo. En el miembro pélvico, la primera y más frecuente es la displasia de cadera, que es frecuente en animales de raza media a grande. La necrosis vascular de la cabeza femoral o enfermedad de Leclerc, que es más frecuente en animales miniaturas. La abulsión del tendón del extensor digital largo, que es más frecuente en todas las razas. Se puede presentar la osteoconditis disecante de la rodilla, osteoconditis disecante de la rodilla, que es más frecuente en razas medias a grandes. La osteoconditis disecante del tobillo es más frecuente, o de la tróquea del astrágalo, es más frecuente en animales de razas condrodistróficas. El complejo de luxación patilar, que 4 grados, es más frecuente en razas miniatura. El genu valgum, es decir, una apertura en el ángulo entre la cabeza femoral y el cuello femoral, que hace que el paciente produzca apertura de sus miembros, es decir, presión valga hacia afuera del niño, de la niña media. La panosteitis es más frecuente en razas medianas, grandes y en algunos condrodistróficos. La osteoconditis, para el miembro anterior, la osteoconditis disecante del hombro, que es más frecuente en las razas medianas y grandes. La luxación o subluxación congénita del hombro, que es más frecuente en razas miniaturas y en condrodistrofoides. La osteoconditis disecante del codo, del hombro, perdón, que es más frecuente
en razas medianas y grandes, la, la falta de unión del pubis sanconio, que es más frecuente también en razas medianas y grandes, la fragmentación del proceso coronoides medial, que es más frecuente también en razas medianas y grandes, la falta de unión o la osificación incompleta del cóndilo humeral, que es más frecuente en razas medianas y pequeñas, sobre todo en el Cocker Spaniel, la incongruencia del hombro, que puede ser congénita o puede ser secundaria en injuria de la fisis, que es más frecuente en razas con estrofoides, el síndrome de radio curvo, que es más frecuente en razas con estrofoides, la retención de miembros cartilaginosos, sobre todo el cierre prematuro de la línea de crecimiento del ulna y la retención del núcleo cartilaginoso. Denme un segundito, por favor. La retención de los núcleos cartilaginosos, sobre todo del ulna, es más frecuente en razas con estrofoides y en razas medianas y grandes. La panosteitis, más frecuente en razas medianas y grandes. Y la osteodistrofia hipertrófica, que también es frecuente en razas medianas y grandes. Pero sí las apuntaron, ¿no? Hoy vamos a tocar algunas de estas, las más comunes. ¿Sí me están escuchando, cierto? Sí, doctor. Y todo se ve bien. Bueno, ¿qué necesitamos nosotros para poder saber si un paciente tiene alguna de estas enfermedades? Realmente no es mucho. Necesitamos nuestros órganos de los sentidos, tener una buena capacidad de observación, tener una buena capacidad de atención para poder escuchar lo que el propietario nos dice, algo con lo que todos nacimos y que es un regalo del Señor, que son nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos. En esto el olfato y el gusto no se utilizan, prácticamente se utilizan muy poco. O sea que todos tenemos lo necesario para poder hacer diagnóstico de estas enfermedades. Después de eso necesitamos literatura, no podemos ni siquiera soñar con que vamos a aprender si no leemos. Este es el librito que les acabo de pasar, el libro de bolsillo de posicionamiento radiográfico. Ahí hay muchos ejemplos de cómo posicionar a nuestros pacientes. Necesitamos la capacidad de hablar con nuestra boca, muchas veces para sonreír. Es importante sonreír mucho durante las consultas y para explicar al propietario todos los procedimientos que se deben hacer, las sospechas que se tienen y el pronóstico. Siempre hay que darle un pronóstico de lo que va a pasar con su animalito. Y como equipamiento, lo único que necesitamos es un equipo de rayos X. Este es el nuestro, tenemos un generador de 60 miliamperios, es pequeño, pero es suficiente para lo que hacemos y se van a dar cuenta con las radiografías que les muestro. Y muchas son nuestras, otras son del libro. Yo les diré cuáles son nuestras, para que se den cuenta de que realmente con 60 miliamperios suele ser suficiente. Hay otros que utilizan equipos de 100 miliamperios, mucho mejor. Y los radiólogos experimentados dicen que lo ideal es que sea un equipo de unos 300 miliamperios, aunque son bastante costosos, pero pues lo ideal es tener la máquina más sofisticada que se pueda. Nosotros, por cuestión de facilidades, decidimos adquirirla esta y tenemos un flat panel. Este es el flat panel, esta es nuestra mesa. Esta es una mesa de rayos X en la cual está el flat panel por debajo del policarbonato. Este es el flat panel, el digitalizador. Está conectado a un computador y el paciente en ningún momento tiene contacto con el chasis, por lo tanto disminuye el desgaste del equipo. Tampoco hay que estarlo sacando ni poniendo
como los equipos de cassette, por lo tanto es menos propenso a que se ensucie, a que se golpee o a que los contactos se dañen, que es lo que los equipos de cassette. Dicen que está calibrado y que tiene una vida útil de aproximadamente entre 20 y 25 mil disparos, que en el uso que le damos nosotros, estamos hablando de cerca de 15 años, ojalá, nosotros lo tenemos hace 3 años, ojalá dure todo eso. Y pues este es el montaje, ¿no? El chasis, el digitador está sobre un riel y se lo puede mover hacia adelante y hacia atrás, o sea que no tenemos que estar jalando al paciente, sino que simplemente movemos el chasis en caso de que el paciente quede mal posicionado. Solamente como el paciente hacia la derecha o la izquierda para centrarlo. Pero lo que es la posición o las proyecciones de caudal o de craneal del paciente son mucho más fáciles de obtener con este equipo. Y pues obviamente necesitamos también muchas ganas de ayudar, ¿no? Porque la idea de esto es ayudar. Recuerden que la idea es que podamos hacer o lograr el mayor beneficio posible para la salud de nuestros animalitos. Hay una frase que leí últimamente el día del médico humano, que me gustó mucho, y es que si tú puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia, y si no puedes aliviar, consuela. Y eso es muy importante porque hay animalitos por los que no podemos hacer nada y debemos empezar a ayudar al propietario en esa parte que también es responsabilidad nuestra. Entonces, compañeros, esta charlita está enfocada en un breve recorrido de lo que es el examen físico del paciente ortopédico y de ahí pasaremos a hablar de las diferentes enfermedades. Sé que la mayoría van a estar de acuerdo para que hablemos del examen físico, porque eso es algo que se debe estar repitiendo. Es muy importante que nosotros sepamos la reseña. Recuerden, como miramos en la tabla anterior, hay enfermedades que son propias de diferentes razas. Por lo tanto, si yo tengo un paciente de raza pastor alemán una, que tiene un dolor en el codo, un dolor intenso en el codo, yo debo sospechar de una displasia de codo. Si por el contrario es un paciente de raza miniatura que tiene un dolor en el codo, seguramente va a ser otra enfermedad. Pero si es una raza con ristrofoide, tengo que sospechar en una displasia occipital o tengo que sospechar de, de, de una luxación congénita del codo. O inclusive pueda llegar a pensar en síndrome de radio curvo, que también puede llegar a afectar el codo. El motivo de consulta es importantísimo. Es muy diferente a un paciente que se le haya una cojera pero llega a consulta por otra cosa, a un paciente que va específicamente a consulta por cojera, que es prácticamente mi caso. Yo ya me dedico casi que exclusivamente a ver pacientes con cojeras. Es muy poca la consulta que hago de otros sistemas. Para eso están los otros especialistas de la clínica. Mi función en la clínica es hacer la cirugía ortopédica, la cirugía blanda, y ver los pacientes con desórdenes ortopédicos y algunos neurológicos que están dentro de mi entrenamiento. El examen físico general siempre se debe hacer, siempre. Debemos recordar las diferencias entre raza y sexo. Es más frecuente la osteocondritis disecante en los machos que en las hembras. Es más frecuente la panosteítis en los machos que en las hembras. Los tumores de hueso también son más frecuentes en los machos que en las hembras. La rotura del ligamento cruzado es indistinta, puede dar tanto a machos como en hembras. Y hay que hacer un interrogatorio bien concienzudo. ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo se presenta? Porque hay cojeras que son en frío y cojeras en caliente. Hay animales que tienen dificultad para levantarse en las mañanas y hay otros que es en cualquier momento. Hay animales que han tenido tratamiento o no, y debemos averiguar si ese tratamiento ha funcionado y el propietario ha visto o no ha visto mejoría con los medicamentos administrados a la mascota. Debemos hacer una observación o inspección, que es el primer paso en el consultorio,
Yo generalmente digo que el animalito, y lo primero que le pregunto, cuando son razas miniaturas, generalmente van cargadas. Lo primero que le pregunto es porque tal vez si el animalito está caminando, y si me dicen que sí camina, le pido el favor de que lo deje caminar por el consultorio mientras yo estoy llenando la historia, y de reojo lo voy mirando, voy identificando el miembro afectado de ser posible, miro si el animal se queda quieto o se mueve por el consultorio. Hay unos que hacen su proceso normal, huelen, orinan, algunos defecan, eso hace parte de la vida diaria, es normal que hagan eso en el consultorio, muchas veces por susto, o recuerden que la caminata estimula la producción de heces fecales, entonces algunos llegan caminando, muchos lo hacen por susto, o sea, la idea de la observación es que nosotros podamos hacernos una idea de qué puede estar aquejando a este animalito, ¿no? Y una vez que lo examine el consultorio y hay un motivo de consulta y todo lo demás, le digo al dueño, venga, vamos a darnos una vuelta, y le doy una vuelta a la manzana y me voy charlando con el dueño. Sigo haciendo el interrogatorio. Hay que mirar al paciente mientras camina. En el cuadro superior derecho están viendo un interactivo tomado de internet en el que miran la forma en que los animales apoyan las patas de acuerdo al momento en el que están, ya sea en caminata, en trote, en carrera o en galope. Hay que hacerles caminar, trotar, galopar, y hay que dejarles que suban y bajan escaleras. Hay animales que son reacios a subir o bajar las escaleras, hay otros que simplemente las suben sin problema, y eso nosotros debemos verlo porque nos ayuda a identificar si realmente el paciente está incómodo o no eh, con estos movimientos. Y los cuadritos de la derecha tienen los ciclos de la caminada y diferentes pasos, el paso de andadura. Bueno, eso no hace parte de del objetivo de este curso, pero la próxima semana podemos mirar o reforzar con un videito donde lo explican bastante bien. Los 4 puntos que nosotros debemos evaluar en el examen físico en dinámica son cómo el paciente camina, la locomoción, si hay una claudicación, identificar qué miembro es el afectado y clasificar esta claudicación de acuerdo a la escala que tenemos, la adaptación del paciente, si está modificando su paso. Hay los animales con displasia de cadera muchas veces ya tienen adaptaciones de tipo físico, son pacientes que son una musculatura muy voluminosa en los miembros anteriores y en los posteriores son delgados, eso es bastante frecuente. Hay que mirar lógicamente si el paciente presenta algún tipo de oligotrofia o, o algunos miembros más delgados que otros, la musculatura sobre todo, porque se indicaría que la cojera o es crónica o tiene un componente neurológico. El equilibrio también se debe evaluar, hay que hacer que el paciente trote en círculos, hay que mirar si está o no está ladeando la cabeza, es importantísimo porque eso indicaría que tiene algún desorden de tipo neurológico, más no ortopédico. Entonces recuerden locomoción, claudicación, adaptación y equilibrio. Una vez que identifiquemos el miembro afectado, vamos a mirar los grados de cojera. Esos pacientitos son pacientes que tienen cojera de grado 1. La cojera grado 1 se define como cojera casi imperceptible. El paciente de la izquierda tiene una cojera de grado 1 del miembro posterior izquierdo, y el paciente de la derecha tiene una cojera de grado 1. Cuando el paciente tiene cojeras de miembros posteriores, hay que mirarlo muy bien desde atrás, desde los lados, desde adelante, hacerlo caminar, trotar y correr, y con el tiempo la cojera se va a manifestar. Y cuando el paciente tiene cojeras de miembros anteriores, una clave importante, porque no quiero perder este video. En un segundito, mira a ver si lo puedo lograr que corra.
Una clave importante para los miembros anteriores es que el paciente en el momento que apoya la pata que le duele, levanta la cabeza. Y para miembros posteriores, cuando apoya la pata que le duele, agacha la cabeza para compensar el peso. Esto es más fácil de ver en cojeras de grados superiores, ¿no? Grado 2, grado 3. Mira que el movimiento tiende a subir un poquito la cabeza cuando levanta, cuando apoya el miembro anterior izquierdo, aunque es una cojera casi imperceptible, ¿no? Yo estoy mirando, tengo otra pantalla conectada viendo la presentación que les estoy mostrando. Y estoy mirando que el video está lento, ¿no? Voy a tratar de modificar aquí la conexión. A ver si mejora para que ustedes lo puedan ver mejor. Tenemos ahí un momentito, por favor. Bueno, esto ya es un paciente con cojera de grado 2, que tiene una claudicación notable, pero el miembro afectado se apoya. Miren el paciente de abajo del centro, que cada vez que apoya el miembro anterior izquierdo levanta la cabeza. Y esta paciente era la que mirábamos antes de operar, ya tiene rotura del cruzado izquierdo. Miren que la cojera es evidente. Y el paciente de la derecha, este labradorcito, es un paciente que tuvo fractura de la tibia. A los 2 días de haberle colocado un fijador, miren, la claudicación es evidente, pero apoya el miembro afectado. Este es un paciente que tiene osteoconditis disecante del hombro. Miren que cada vez que apoya el miembro anterior izquierdo levanta la cabeza. Y es una claudicación de grado 2. Es notable, pero el paciente apoya el miembro afectado. En la claudicación de grado 3, el miembro afectado solamente se apoya cuando el paciente necesita equilibrarse o cuando siente que va a perder el equilibrio. Hay otros libros que dicen que puede haber apoyo intermitente. Yo generalmente les levanto la pata contralateral, la que está bien, y reviso si la apoya, la que le duele, para asegurarme de qué grado de cojera tiene. Y en la cojera de grado 4, el miembro afectado no se apoya y se mantiene siempre en flexión, como este paciente que estamos viendo aquí. Este video es de hace unos 12, 15 años. Esto se produce cuando el paciente tiene fracturas. Esta es la radiografía de este paciente, la que está aquí a la izquierda. Estas son demostrativas simplemente, y es radiografía análoga cuando nosotros tenemos equipo de revelador manual. Simplemente el videito explicativo para que ustedes miren cómo se ve un paciente con cojera de grado 4. Es decir, que yo simplemente con ver caminar al paciente ya puedo sacar mis conclusiones de si hay una fractura o no, ya que si estuviera fracturado, y si es una fractura completa, porque hay algunas fracturas de tallo verde en las cuales el paciente sí apoya la pata, pero si es una fractura completa, es probable que la pata nunca la apoye y el paciente prefiere perder el equilibrio que apoyar la pata. Una vez que la vemos caminar, ya la vamos a llevar al consultorio y vamos a hacer una serie de pruebas ortopédicas. En pie vamos a hacer extensión y flexión cervical, de lo que se llaman los movimientos tónicos del cuello. Hay que estirar muy bien la cabeza viendo hacia el techo y normalmente haciendo fuerza para que el paciente en condiciones normales extienda los miembros anteriores y se sienta, o sea que flexiona los posteriores. Si el paciente está dolorido no se va a dejar
y si no se deja no hay que insistir porque podemos provocar daño. Y cuando ustedes le llevan la cabeza hacia ventral, con la punta de la mandíbula, con el mentón, se pueden llegar a tocar la quilla o el manubrio del esternón, cartílago carioniforme, y en condiciones normales el paciente hiperextiende los miembros posteriores y flexiona los anteriores, es decir, que se coloca en posición de rezo o posición antiálgica. Y los movimientos de flexión, normalmente la trufa, en condiciones normales puede tocar las costillas. Esto es difícil de hacer en pacientes que están gorditos. Ellos no pueden tocarse las costillas con la nariz, entonces eso hay que tenerlo presente. Y los pacientes que tienen dolor cervical o cervicodinia no van a poder realizar estos movimientos tóricos del cuello. Hay que evaluar la simetría corporal, como les decía, en casos crónicos, los pacientes pueden tener oligotrofias severas, inclusive pueden llegar a modificar su cuerpo, como les decía, ensanchando, con el problema de cadera, ellos ensanchan la musculatura de los miembros anteriores y adelgazan la de los posteriores por desuso. Recuerden que aproximadamente el 60% del peso del cuerpo se soporta en los miembros anteriores y más o menos el 40% en los miembros posteriores, o sea, 60% en anteriores y 40% en posteriores. Se debe hacer una palpación vertebral generosa. Yo palpo vértebra, espina o apófisis espinosa una por una, introduzco mis dedos entre los espacios, hago presión con la mano o con el puño, tratando de mover las vértebras, ver las 6 zonas de crepitación, las 6 zonas de dolor. Se debe hacer flexión, extensión completa de los miembros, recordando que lo último que debemos hacer es la hiperextensión del codo, debido a que si el paciente tiene una falta de unión del peso anconio o una displasia de codo, le va a doler muchísimo. Y si usted empieza a examinarlos generando estímulos dolorosos, es bastante probable que el paciente se vuelva reacio al resto del examen físico, complicando su labor. Se debe generar compresión de la cauda equina. Esto se logra de varias maneras, haciendo presión entre las alas del ilion, es una forma, levantando la cola y haciéndole presión hacia adelante, es otra forma, haciendo palpación rectal y produciendo presión sobre la zona dorsal del recto, es otra forma, o colocando al paciente de lado cuando es muy grande y jalando los miembros ambos al tiempo hacia atrás, hiperextendiéndolos, es otra forma, y cuando es pequeño se lo puede hacer en cuadripedeestación, estirando los miembros posteriores. Y se debe evaluar la simetría del triángulo pélvico, que es un triángulo que se forma entre el ala del ilion, el trocánter mayor del fémur y la tuberosidad esquiática, que siempre debe formar un triángulo. En caso de que sea una línea recta, es probable que el paciente tenga luxación coxofemoral. Básicamente para esto sirve evaluar la simetría del triángulo pélvico. Una vez hecho esto, vamos a hacer la palpación. La palpación se define como la aplicación de los dedos con cierta presión sobre una superficie de un cuerpo con el propósito de determinar la consistencia de este cuerpo. Siempre debe ser una palpación generosa, lo suficientemente fuerte para que no se encuentre un foco de dolor, pero no hay que exagerar porque si no el paciente va a sentir estímulos dolorosos derivados de nuestro apretón, no quiere decir que esa zona le está doliendo. Hay que evaluarla o determinar la consistencia. Pacientes con contracturas musculares tienen los músculos rígidos, duros, lo normal es que el músculo sea blando, fácil de palpar. Siempre se debe comparar con el contralateral. Si es posible medirlos, si un miembro está más delgado que el otro, se puede medir.
o en los pacientes de pelajes largos es mejor palparlos y muchas veces se pueden encontrar diferencias en el grosor de los músculos o de paquetes musculares entre un miembro y el otro. Debemos recordar que hay unas prominencias óseas palpables, debemos evaluar cada una de ellas. En los miembros anteriores, las prominencias óseas palpables son la espina de la escápula, el acromion escapular también se palpa, en el húmero palpamos el tubérculo mayor del húmero y palpamos en distal el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. En el radio, en proximal, podemos palpar la cabeza del radio. En el ulna podemos palpar la apófisis anconia, que es el sitio donde inserta el músculo tríceps. En distal podemos palpar la epífisis distal del radio. En los carpos podemos palpar el hueso carpo accesorio. Y pues las falanges que se palpan una por una, ¿no? Los huesos metacarpianos también se palpan, aunque no son prominencias óseas. Las más comunes ya se las nombré. Y en el miembro posterior, las alas del ilion son palpables. Es palpable la tuberosidad esquiática. Es palpable el trocánter mayor. Son palpables los cóndilos del húmero. Es palpable la patela rótula. Es palpable la cresta. La cresta o espina de la tibia. Es palpable la cabeza de la fíbula, el peroné. En distal son palpables los maleolos, tanto medial como lateral. En los tobillos es palpable el calcáneo, que es donde inserta el tendón del músculo gastrocnemio, o el tendón de Aquiles, y las falanges. Bien, debemos verificar el rango de flexión y extensión de los miembros. La mayoría de las articulaciones, cuando usted las flexiona, sus caras se tocan, tanto en miembros anteriores como posteriores, y cuando se extienden quedan totalmente rectas. No es frecuente que haya hiperextensión hacia craneal ni de los carpos ni de los tarsos, eso se llama proyecciones plantígradas y no deben verse. Y hay un aparato que se llama goniómetro para medir el rango de movimiento de las articulaciones. Hay que aprenderlo a usar, hay que conseguirlo. Realmente son muy pocos los médicos que yo conozco que lo usan de rutina. Yo particularmente no lo uso, pero se puede hacer con un goniómetro. Palpar buscando simetrías, como les decía, y buscar oligotrofias, ¿no? Se dice que un paciente está oligotrófico cuando la disminución del tamaño muscular no supera el 75% del diámetro del músculo, y cuando lo supera estamos hablando de atrofia, ¿no? Y el término viene de comida, ¿no? El comportamiento atrófico se refiere al alimento. Este nombre se lo colocaron porque anteriormente sospechaban que los nervios nutrían a los músculos, por lo tanto, cuando el nervio se dañaba, el músculo dejaba de recibir alimento y no había comida. Entonces se llama atrofia, o sea, que los músculos no se alimentan, ¿no? Ya se sabe de que puede ser, lógicamente, cuando ustedes tienen un paciente con oligotrofia, lo primero que deben sospechar es que el problema es de origen neurológico, y lo segundo que se debe sospechar es que lleva tiempo. De un momento para otro no va a haber disminución de la masa muscular. Cabe recordar que la mayoría de los procedimientos efectuados para buscar anomalías en huesos y articulaciones no duelen en animales sanos. Se recomienda iniciar desde la parte distal, siempre desde la parte distal, porque a medida que ustedes vayan avanzando van a empezar a agarrarse, sobre todo en la parte distal, y si el paciente tiene una fractura en una falange o en un metacarpiano, y usted inmediatamente lo coge de la falange del metacarpiano y le mueve la articulación del hombro, se va a producir una sensación dolorosa muy evidente y usted no va a poder saber de dónde vino. O muchos colegas dicen le está doliendo el hombro porque lo cogió de la pata fracturada, del carpo fracturado, y le movió el hombro y hubo un estímulo doloroso. Entonces, lo primero que se debe hacer es empezar
En el miembro torácico con las uñas y las falanges, hay que separar los dedos del animal, hay que examinar la piel interdigital, observando si no existen áreas enrojecidas o inflamadas o ampolladas, la presencia de masas, laceraciones. Hay pacientes con pododermatitis que cojean, deformaciones congénitas, ulceraciones y cuerpos extraños. Los cuerpos extraños son un verdadero dolor de cabeza cuando se trata de espinas o de cosas muy pequeñas. Es bastante complicado. He tenido más de un paciente que se me ha escapado porque no se ha logrado identificar de manera adecuada. Yo acá en esta diapositiva colocaba en la cojera de grado 1 esto, y es porque animales con las uñas largas pueden tener cojera. Entonces, si yo veo a un paciente con cojera de grado 1 y le miro las uñas que están largas, lo primero que hago es cortárselas a ras, que ninguna uña me toque la mano cuando le pongo la mano, la pata del perro sobre la palma de mi mano, que ninguna uña me toque la mano, y reviso muy bien que no esté los pelos interdigitales, muchas veces se pegan y se producen espinas de pelo, y cuando usted hace presión en los espacios interdigitales alrededor del cojinete central o del cojinete plantar, palmar en este caso, le va a producir dolor. Ya que tengan mucho cuidado que hay pacientes que tienen cojera de grado 1 solamente porque las uñas están largas o porque el pelo entre los dedos está apelmazado y muchas veces se endurece y produce molestias. O sea que eso es de las primeras cosas que yo verifico en pacientes con cojeras de grado 1. Una vez que ya hemos visto las falanges, ya pasamos a ver la articulación del codo y del hombro. Eh, Aquí estamos al revés. En la articulación del hombro se debe producir flexión. Esta es la flexión, normalmente la cara caudal del codo toca totalmente con las costillas y haciendo presión sobre la escápula se estira el hombro hacia craneal y no debe haber movimiento ni en este momento, no debe haber dolor ni en este momento. Y los pacientes que tienen osteoconiosis secante del hombro, generalmente les duele mucho cuando uno flexiona el hombro hacia atrás, debido a que la escápula hace presión sobre el colgajo en el hueso, en el cartílago en este caso, y molesta bastante. Y los pacientes que tienen displasia de codo les duele muchísimo cuando ustedes estiran el miembro. Hay que hacer flexión, movimientos pasivos a medio camino entre hiperextensión e hiperflexión. Se debe hacer aducción, que es mover el miembro hacia la línea media, y abducción, que es mover el miembro, alejarlo de la línea media. En la escápula, la espina y el acromión se palpan igual que los músculos supraespinoso e infraespinoso. Este es un esquema de lo que debemos hacer: tocar la espina y el acromión, introduciendo los dedos en la cara interna. Pacientes con tenosynovitis bicipital o inflamación del tendón bicipital pueden tener dolor en la cara interna del hombro. Una vez que nosotros identificamos que el paciente tiene un problema en el hombro, esta es la posición adecuada para tomarlo. Este paciente está bajo anestesia con ayudas de posicionamiento. Esta posición es tomada del libro que les pasé, del libro del Ciroid del 2016. Miren que hay sacos de arena y bolsas de arena para posicionar la pata. El miembro que no queremos está totalmente flexionado hacia atrás. El miembro que queremos ver está contra el chasis. Aquí está la marca, y estirado hacia adelante. Lo ideal sería que busquemos que la articulación del hombro quede superpuesta en la tráquea, pero no siempre se logra. Esta es una buena proyección lateral. Y la proyección caudocraneal, en la cual el rayo entra por caudal del hombro, y esta va a ser nuestra visualización, ¿no? La forma en la que lo veríamos.
Bien, entonces ya pasando a qué patologías podemos ver en el hombro, que es una de las patologías más frecuentes del desarrollo, vamos a hablar de la osteocondritis, que tiene como sinónimo el nombre de osteocondrosis, también le llaman osteonecrosis, tiene como 6 nombres diferentes. Esto es un desorden multifocal del cartílago epifisial o de la placa de crecimiento, solo de perros jóvenes. Generalmente se diagnostica entre los 5 y los 11 meses. Son pacientes que tienen cojeras crónicas. No se ha encontrado cuál es la causa específica. Lo cierto es que eh, el cartílago articular se separa de su matriz endocondral. Se habla de que es trauma, que puede ser hereditario, que puede ser nutricional o que es una falla isquémica. Aquí tenemos fotitos de los defectos en el cartílago articular. Este es en un caballo, es simplemente ilustrativo, donde ven que el cartílago articular se ha soltado de su hueso subcondral, se liberó y el hueso subcondral queda expuesto, por lo tanto toda la red nerviosa y vascular se ve expuesta y va a producir muchísimo dolor. Muchas veces el líquido sinovial se introduce dentro del cartílago produciendo el fenómeno llamado osteocondritis disecante, como su nombre lo indica. El cartílago se levanta y el líquido sinovial se introduce disecando el defecto. Se presenta sobre todo en las superficies articulares que cargan peso en animales grandes, sobre todo en superficies articulares que cargan peso en animales grandes, ¿no? Es raro verlo en animales pequeños, aunque en esto 1 más 1 son 2. Algún día lo vamos a mirar. Lo más frecuente, los casos que yo he visto han sido todos en el aspecto caudal de la cabeza humeral, aunque también se pueden producir en el aspecto distal y medial de la tróquea del húmero, en los cóndilos lateral y medial del fémur, en los bordes troqueales medial y lateral del astrágalo. Esto es un nombre normal. Yo lo que traigo a colación aquí es que sepan identificar cómo termina la porción caudal de la cabeza humeral, porque aquí es donde ustedes van a encontrar los cambios de la osteocondritis o de la osteocondritis disecante, de la osteonecrosis o de la descontroplasia, como lo miren, y los accidentes que son normales del número, ¿no? Y esto que ustedes miran aquí como si fuera un foco de osteosis geográfico, es la grasa alrededor de la cápsula, que genera un efecto eh, visual, un efecto óptico. Hay un efecto óptico que se llama la línea de Marshall, que es cuando dos estructuras de diferente opacidad están en contacto, se produce una linecita radiolúcida, como se está viendo aquí, y entre sus separaciones. Ya son las denominadas líneas de Marshall, se verifica que hay aquí, porque estamos hablando de densidad 3 y de densidad 2, cuando el cambio es abrupto. Entonces, no se equivoquen que esto que estamos viendo aquí es grasa y no es una anomalía, es normal. Algunos perritos gordos pueden tener grasa periarticular. Miren, grasa aquí, hay grasa aquí, hay grasa aquí, ¿vale? O sea que no son anomalías. Y esto es lo que encontramos en una radiografía de hombro normal. Y estos son los cambios en osteocondritis, que son muy evidentes. En la radiografía de la izquierda estamos viendo una depresión de forma lenticular, como lenteja, como lente, en la porción caudal. Con el solo hecho que ustedes miran aplanamiento de la porción caudal de la cabeza humeral en un paciente que cuando ustedes le tiran el brazo hacia atrás le duele y que tiene cojera, como el video que vimos del fila brasilero, y seguramente van a estar con sospecha de una osteocondritis disecante. Miren un acercamiento, miren el defecto del cartílago, aplanamiento en la porción caudal de la cabeza del húmero, inclusive aquí se alcanza a mirar una línea esclerosada. Cuando ustedes miren que el cartílago se esclerosó, es muy probable de que el cartílago ya se levantó, hay líquido sinovial entre el cartílago y el hueso, y esto es lo que se llama osteocondritis disecante. Y esto es lo ideal de la radiografía, la que quede superpuesta
con la tráquea. Esta es una radiografía del libro. Vamos a ver un casito clínico que mostraba del paciente con cojera. Este es un fila brasilero de 11 meses con 52 kilos. Cojera crónica, llevaba 3 meses con cojera. Grado 2 del torácico izquierdo. La radiografía tomada hace 3 meses le tomaron una radiografía en la que se veía una posible panosteitis, que es una enfermedad que vamos a mirar. La panosteitis es un aumento en la opacidad de la médula de los huesos. Es multifactorial, es hepática, no se sabe la causa exacta. Miren cómo se aumenta la opacidad de las médulas. Generalmente inicia en el agujero nutricio, ya lo vamos a ver en el capítulo. Esta fue lo que se encontró en ese paciente en esas fechas, pero aquí se alcanza a mirar un aplanamiento de la porción caudal de la cabeza humeral. Miren el aplanamiento de la porción caudal de la cabeza humeral con una línea esclerótica justo caudal a ella. Si ustedes se dan cuenta, esta radiografía quedó como mandan los cánones. Lo ideal es que quede sobrepuesta a la tráquea. Estas son radiografías nuestras tomadas con el equipo que les mostré. Y como nosotros no tenemos endoscopía, le pedimos permiso al propietario para realizar una artrotomía exploratoria. Este es el abordaje. Por aquí está el músculo redondo menor. Redondo menor es este, perdón, que se lo ha retraído con una banda de nylon. Este es el redondo mayor. Por aquí debe estar el deltoides. Pero lo que yo quiero que ustedes miren es que en la cabeza del número se mira un defecto en el cartílago articular, que lo retiramos con unas pinzas de disección de Adson, con pinza con, con punta, pinza de disección con garra o con dientes de ratón. Este es el cartílago que estaba levantado. Posterior a eso se hace un procedimiento llamado osteotisis, que es con una broquita delgada y con una guía de broca para enredar los tejidos blandos. Se hacen unos pequeños agujeros en el sitio donde quedó el defecto para producir sangrado y esperar que eso ayude a que cicatrice. Hay autores que lo hacen, hay otros que no, a mí sí me gusta hacerlo. Y este es el paciente antes de operarlo, el video que ustedes ya vieron. Y este es el paciente más o menos al mes de operado, donde se mira que aún está saliendo el pelo del rasurado. Esta enfermedad me gusta mucho porque uno tiene que ser bastante detallista. El único defecto que uno mira es esto, el aplanamiento de la presión caudal de la cabeza del húmero. Esto es lo único que se mira. Y si tuviéramos artroscopía, pues lo ideal es hacer una incisión artroscópica y de ser posible retirar el cartílago sin necesidad de hacer abordaje. Pero si se dan cuenta, los efectos son bastante buenos. Esto lo hicimos hace más o menos 3 años. El paciente no ha vuelto a consulta, me dicen que está caminando normal. Otros lugares de aparición, como hemos dicho, ya es más frecuente que sea en el cóndilo medial del húmero. Se mira una depresión en forma como de mordedura, de ratoncito. Aquí hay un defecto en el cartílago, eso siempre hay que retirarlo. Aquí miramos otro, aquí estamos viendo una línea esclerótica que nos indica que probablemente el defecto ya está disecado. Aquí tenemos otro con la línea esclerótica. Esta línea esclerótica, ¿por qué indica que el defecto está ya disecado? Resulta que el cartílago endocondral, el cartílago articular, se nutre por osificación endocondral y el líquido sinovial es el que le encarga de la mayor cantidad de nutrición o nutrientes. Por lo tanto, si un fragmento de tejido de cartílago articular se desprende de su superficie, como sigue nadando en el líquido sinovial, es probable o que siga creciendo o que se vaya mineralizando porque va a producir unos cambios. Las células van a producir unos cambios y los cuales se van a mineralizar. Y esto es lo que ustedes miran, cartílago mineralizado. Pero cuando miren eso, es probable que el cartílago ya sea eh, liberado del hueso subcondral y esté nadando en el líquido sinovial, ¿vale?
Esta es una tróquea de astrágalo, que tenemos un defecto, la tróquea de astrágalo. Lógicamente al paciente le debe doler mucho al mover esa articulación. También se puede producir en la rodilla. Aquí tenemos un pequeño defecto en la porción caudal del cóndilo lateral, la porción distal del cóndilo lateral. Y si se dan cuenta que hay como una depresión, este no es el defecto, esta fosa es anatómicamente normal, es la fosa en la que inserta el músculo peroneo corto o peroneo tortis, como dicen algunos libros, o corti. Entonces no lo confundamos con un defecto en el cartílago, es la depresión del músculo peroneo corto. Y este es el defecto en el cartílago articular. Bien, pasando a la articulación del codo, el codo debemos hiperestenderlo, hiperestenderlo, hiperflexionarlo. Hay que hacer movimientos pasivos igual que en el hombro. Y hay que palmar los huesos. Es importante palmar los huesos porque en la manosis de los únicos signos físicos que tiene, aparte de la cojera, es que los huesos suelen ser palpados, al igual que en los pacientes con raquitismo. Entonces yo empiezo generando flexión, un grado medio, hiperflexión, y por último hiperextensión, que es lo más doloroso. Si el paciente le duele, lo hace primero probablemente colabore en el resto del examen físico. Hay que comprobar la distancia entre los epicóndilos lateral y medial por palpación, es la misma, viendo el esquema de abajo a la derecha, el pulgar sobre el epicóndilo medial, sobre el epicóndilo lateral. Hay que buscar dolor en la articulación, calor e inflamación. Y esto ya es paciente de ocupar enormemente los epicóndilos, buscando si el dolor, calor, inflamación, dolor, calor, y pérdida de la función, empezamos a buscar la inflamación. Esta es la técnica radiográfica del posicionamiento. El paciente puede estar totalmente estirado, marcado si es derecho o es izquierdo. El miembro contralateral debe ir, y el cuello debe ir flexionado hacia el lado contrario del miembro que queremos observar, y esta es la proyección que vamos a obtener. Esto lógicamente se debe hacer bajo anestesia o sedación. Si usted quiere hacer radiografías bien tomadas, lo ideal es que el paciente sea anestesiado o sedado. Y así es importante aquí la fosa o agujero troclear, el número, los epicóndilos, tanto medial, que es más grande, como el lateral, la cabeza del cráneo, el anconio, la puntita del anconio. Y en la lateral se debe colimar o centrar el as sobre el codo, y se debe tomar con el codo totalmente flexionado, con el codo neutro medio y con el codo totalmente extendido. Y los accidentes importantes que debemos reconocer aquí, accidentes anatómicos, el borde craneal puede ser coronoides lineal, la cabeza del radio, las cortaduras semilunares de luna, el proceso anconio de luna, ¿vale? Y los bordes tanto lateral, craneal y caudal de los epicóndilos, tanto lateral como medial, y este que viene siendo la fosa supracoclear. Esta es la posición en hiperextensión. Si ustedes se dan cuenta, en flexión, perdón, si el codo está en posición neutra, el hueso coronoides queda oculto bajo el borde caudal del epicóndilo medial. Por lo tanto, se debe hacer una proyección en hiperflexión para que podamos mirar totalmente el proceso anconio por fuera de la fosa y mirar si hay una línea que lo separe, en la cual estaremos diagnosticando una falta ósea del proceso anconio.
Recordemos la anatomía, como les dije, importante que sepamos reconocer que esto es el proceso coronoides medial, el borde craneal, este es el proceso coronoide lateral, el borde craneal, este es el proceso anconio, la fosa supraorbicular, los cóndilos del húmero, y los que les comentaba acá, el anconio, pues anconio, epicóndilo lateral, epicóndilo medial, que se lo reconoce porque es más grande, pero no es el medial que es más grande, este es el lateral. En un segundito que tenga con el chat. Chao. Me dicen que se escucha doble. ¿Todavía se está escuchando doble? Sí, profe, es como él. Sí, lo que es que están activos los dos Muchas micrófonos gracias de por las dos avisarme, transmisiones. María Camila. Ahí Listo. ya debe estar mejor, ¿no? Sí, creo que a ella se lo escucha sin eco. Tenía prendido el micrófono en la otra pantalla donde verifico que no se vaya la señal y tengo mi retorno para saber si estoy. Ahí ya. Sí, Doc, ahí ya. Bueno, muchas gracias. ¿Sí me entendieron cuando hablaba doble? Porque no me escuchan cuando hablo una sola vez. No me entienden. No, sí se La entendía, pero verdad era sí se incómodo. entendía bien y no ¿Doble? se escucha igual. Ah, bueno, bien, gracias. Bueno, entonces continuamos. Este es una posición del codo hiperflexionado. Sigo insistiendo en los puntos en los que yo me fijo cuando estoy examinando un codo. Me gusta mucho revisar la escotadura semilunar porque cuando están empezando a hacer artritis, todo este, perdón, no es COVID, todo este porción caudal de la escotadura semilunar se esclerosa. Ustedes van a ver unas líneas de irradiación. Lo vamos a ver en ejemplos. Me gusta mucho mirar este borde dorsal del proceso anconio, porque cuando hay falta un reposo sanguíneo o artritis, algunas veces se ve levantamiento perióstico en esta zona, algunas veces se ve levantamiento perióstico en esta zona, o pueden ver levantamiento perióstico en esta zona. Me gusta ver mucho el proceso coronoides medial, que siempre debe terminar en punta. Si se aplana o si se ve borroso, probablemente esté fragmentado. Y me gusta mucho ver la congruencia articular. Entre la cabeza del radio y la escotadura semilunar de luna no deben haber escalones. Esto debe ser a ras, no debe estar que termina aquí y aquí hay un escaloncito y sigue, ni al revés, ni lo contrario, que termina aquí y aquí hay un escaloncito y sube. En caso de que haya escalones, probablemente estén empezando a haber incongruencia de codo y estamos hablando de una displasia de codo. ¿Listo? Estas son proyecciones cráneo-caudales, pero oblicuas, que nos sirven para identificar el proceso coronoides medial, sobre todo, y el proceso anconio.